también porque hay muchas malas concepciones sobre para qué está la iglesia, para empezar, y cómo opera y cómo debe de operar una iglesia. Mire, la iglesia fue creada por el Señor con muchos propósitos. Son varios los propósitos de la creación de la iglesia. Pero el más importante de todos, y eso es algo que no debemos sacar jamás de nuestra visión, el propósito más importante por el que la iglesia fue creada es para llevar el evangelio a todo el mundo. Esa es la misión más importante de la iglesia. Para eso existe la iglesia, para llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo. Y el apóstol Pablo, bueno, los que no asisten los miércoles, este es uno de los mensajes, una continuación de la serie que estamos llevando los miércoles sobre el estudio a las dos cartas de Timoteo. Seguimos en la primera carta de Timoteo y en mensajes anteriores vimos en primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 que el apóstol Pablo señaló que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, lo que implica que la iglesia tiene como otro de sus propósitos enseñar y defender la verdad revelada por Dios. Miren, mucha gente no se da. Usted es miembro de la iglesia, usted es nacido de nuevo. Entonces a usted le fueron conferidas estas dos tareas también. Son las dos tareas más importantes que hay en toda la tierra. Ni ser presidente de la República, ni secretario general de las Naciones Unidas, o un general del ejército, o un líder bancario, se compara en cuanto a la importancia de estas dos misiones, que son llevar el mensaje del evangelio y defender y guardar la verdad revelada por Dios. Esa es su misión. No es nada más mi misión, no crea que nada más los que nos paramos aquí en el púlpito tenemos esta misión. Es su misión también. Y fíjese lo que Dios le encomendó. Son cosas muy serias. ¿Por qué? Porque el llevar el evangelio o no llevarlo lleva de por medio la salvación de almas. Bueno, en este tiempo de la pandemia, por los reportes semanales o diarios, antes eran diarios, ¿no? Ahora son semanales, pues hemos escuchado más cifras de muerte, porque nos repiten cuántos muertos van en el país por el COVID-19, cuántos muertos hubo al día, cuántos muertos hubo a la semana, pero a diario se mueren miles de personas, decenas de miles de personas. La gran mayoría no van al cielo. ¿Y sabe qué? Si no predicamos el evangelio, pues más se van a perder. O sea, usted tiene el mensaje que salva y que lleva a la vida eterna. Si usted lo retiene, porque hay cristianos que lo retienen, que es decir, no les importa predicarlo, no les importa enseñarlo, no les importa compartirlo, está cerrando puertas. Entonces Dios le dio una gran responsabilidad. Y sabe que como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, deberíamos de estar bien entrenados para dar respuestas a las preguntas que el mundo tiene respecto a nuestra fe. Y lamentablemente no es así. Lamentablemente, una buena parte del cuerpo de Cristo lleva un cristianismo muy ligero y no reflexiona sobre lo que cree. La generación que se está levantando, la que sigue de los millennials, es una generación
que trae muchos problemas, muchísimos problemas. La generación de los millennials, mi generación, también trae un montón de problemas, pero la que viene atrás está arrastrando problemas más grandes. ¿Y sabe de quién es la culpa? De los padres. ¿Y sabe que estos problemas se están presentando en los hijos de la iglesia también? Porque sus padres no se preocuparon por estudiar bien su fe y transmitirla de una manera correcta y racional. Mire, la fe cristiana no es un sistema sencillo de pensamiento, es el sistema de pensamiento más complejo que hay. Es increíblemente complejo, por eso le da respuesta a las interrogantes más grandes de la humanidad, se las da. Yo se lo puedo asegurar porque yo me planteé esas preguntas y encontré respuestas satisfactorias. Pero si no nos ponemos a estudiar, pues consideramos y se ve como que es algo bien simple, es una fe muy, muy sencilla. Sí, los principios básicos son muy fáciles de creer y fáciles de entender, pero la palabra de Dios es tan compleja que puede darle solución a toda problemática filosófica, pero la tenemos que estudiar. Y sabe que a sus hijos sí les van todas estas cuestiones que se están viviendo hoy en día sobre el lobby LGTB y demás, porque tienen un montón ahí de variantes. Todas las cuestiones sobre el aborto, sobre el feminismo radical, todas estas actitudes de rebelión que vemos en las calles, todas tienen una raíz filosófica. La mayoría de la gente no se da cuenta. La mayoría de la gente no tiene noción de que hay un pensamiento filosófico que fue la semilla que hizo que todo esto brotara. Pero así es, y pues se clava y ancla en la mente de los muchachos, y los muchachos se comprometen y se cierran a otras posturas. ¿Y por qué los atrapan tan fácil? Porque no hacemos nuestro trabajo de enseñarles la verdad a las siguientes generaciones. Entonces, fíjese cuál es su tarea. Fíjese lo que Dios le ha encomendado y tómelo en serio. Estas son las las tres cosas más importantes por las que está la iglesia: predicar el evangelio, enseñar y defender la verdad revelada por Dios. Pero hay otras misiones que tiene la iglesia, y una de ellas, muy importante también, es mostrar el amor de Dios al mundo. Y una de las maneras en las que la iglesia lo ha hecho a través de la historia es ayudando al necesitado. Y mira, acuérdese de las palabras de nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 5, versículo 42. Mateo capítulo 5, versículo 42 dice: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El Señor así nos llama a tener un corazón bondadoso y a ayudar al necesitado. Pero aquí hay que hacer un énfasis importante, porque si no, se van a empezar a malinterpretar muchas cosas. El énfasis es que se está haciendo referencia al apoyo al verdadero necesitado, y ahí está la clave. La iglesia sí ha ayudado y ayuda al verdadero necesitado, y el Señor Jesús hizo un llamado a esto. Esta es parte del Sermón del Monte, y el Sermón del Monte
Si no es el discurso más importante que dio Jesús, por lo menos es el más conocido. En el Sermón del Monte el Señor describió, entre otras cosas, la conducta que deben de manifestar todos aquellos que le siguen. Ahí están las bases de conducta que el Señor espera de todos aquellos que se llaman a sí mismos sus discípulos. Si usted se considera discípulo del Señor Jesús, pues debe de reflejar lo que el Sermón del Monte señala, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero si usted quiere saber qué es lo que Jesús espera de usted, lea el Sermón del Monte a partir de Mateo capítulo 5. Y entre esas cosas es que tengamos un corazón bondadoso para con el necesitado, sí. Y durante los primeros siglos de la iglesia, ella hizo un excelente trabajo en esta área. De hecho, es una de las razones por las que el cristianismo creció de una manera tan rápida durante los primeros 3 siglos de su existencia, porque los primeros cristianos estaban muy preocupados por llevar el evangelio y por mostrarle el amor de Dios al mundo. Y una de las maneras en las que lo hacía era cuidando a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, y visitando también constantemente a los encarcelados y a los condenados a hacer trabajos forzados en las minas. Y todas las iglesias del primer, segundo y tercer siglo, después del nacimiento de nuestro Señor Jesús, hacían esto. Y la sociedad romana se quedaba impactada. ¿Por qué? Porque la sociedad romana no era precisamente una sociedad misericordiosa. Y en general el mundo antiguo no era un mundo misericordioso, ¿no? Y las viudas, los pobres, los huérfanos eran vistos como, perdónenme la expresión, pero como basura social. Eran relegados a calles insalubres, a colonias muy, muy insalubres. Se les veía mal. No crea que todo el mundo era generoso y llegaba y les ayudaba con algo, no. De por sí, hoy, siglo XXI, las prisiones en varios países como el nuestro son horribles. Hay países, ¿no?, como en Noruega, que uno dice, pues es que eso no parece prisión porque les dan una casa y ahí en el bosque están cercados en un territorio, ¿no? Pero son, hagan de cuenta, como pues pequeñas casas donde tienen tele, cocina, les llevan de comer, se preparan de comer, tienen derecho a visitas y esas son sus prisiones, ¿no? Pero las de aquí son feas, ¿no? Siglo XXI, México, las prisiones de este tiempo son horrorosas. Generalmente están en lugares fortificados de piedra, tienden a ser muy húmedas, no tienen entrada de luz de sol, la mayoría de las celdas. Usted va a encontrar ahí todas las alimañas posibles. Hay muchas ratas. Si no le gustan las ratas, pues ese no era un lugar para estar. Esa es cuestión de frío, humedad y pestes, pues traían muchas enfermedades. La gente ha escuchado la expresión de, perdóneme la expresión, pero es común, ¿no?, y popular, que se pudran en la prisión. Bueno, eso no pasa ahorita, pero viene por este tiempo, porque la gente se podría literalmente en las prisiones, y los cristianos eran los que iban a las prisiones
a mostrarle misericordia a los hombres y mujeres que estaban ahí. No creo que les daban de comer también. Ellos llevaban pan fresco para darles de comer. El gobierno obviamente no les decía que no, les decía, pues pásale, si les quieres dar de tu bolsillo, está bien. Llegó a ver la película de Ben-Hur, en la que a él lo condenan a las galeras, ¿no? Y era gente que vivía, esos eran los trabajos forzados, había algo muy parecido pero en las minas, y los cristianos iban a ver cómo les podían ayudar a estos hombres que pues estaban condenados a morir por el cansancio, pero ellos buscaban cómo aligerarles la carga, ¿no? Y los romanos decían, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué hacen esta cosa los seguidores de Cristo? Y por un lado no los entendían, pero por otro lado decían, pues qué bueno, qué bonita actitud tienen. Y bueno, ese tipo de acciones hacía que a algunos se les despertara el interés y se acercaban y les decían, oye, ¿por qué vas con las viudas? ¿Por qué vas con los de la prisión o con los de los trabajos forzados? Y ahí la iglesia aprovechaba, los miembros de la iglesia aprovechaban para compartirles el evangelio. ¿Y qué pasaba? Pues muchos se convertían. Entonces la iglesia fue muy efectiva haciendo este tipo de acciones, pero lamentablemente este tipo de actos desde los inicios de la iglesia abrieron la puerta para que personas buscasen aprovecharse de la bondad y de la buena voluntad de las congregaciones. Nunca faltan. Y ¿se acuerda en qué fecha se escribe esta primera carta a Timoteo? Entre el 63 y el 64 después de Cristo. Y pues ese es uno de los problemas que se está presentando en la iglesia de Éfeso, y el apóstol Pablo le va a dar instrucciones a Timoteo para que se ponga orden en esta situación. Y acompáñame a Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. En el caso de la iglesia de Éfeso, quienes están abusando de la buena voluntad y del corazón bondadoso de la iglesia son viudas, pero todos los principios que vamos a ver aquí son aplicables al resto de las personas. En la iglesia de Éfeso pues fue no sé la verdad por qué, y yo creo que solo los que vivieron en ese tiempo saben bien por qué fueron exclusivamente viudas, pero pues se puede manifestar esta situación de distintas maneras con distintos tipos de personas. Y a partir del versículo 3 el apóstol Pablo va a empezar a dar directrices sobre cómo es que la iglesia va a ayudar a los que están en necesidad. Y lo primero que vemos aquí es que Pablo señala que solo se debe ayudar a las que están en una verdadera condición de necesidad, a las viudas verdaderas. Y vamos a entender esto. Miren, el estado de viudez en la antigüedad no se parece en nada al de la actualidad. Es una condición muy desfavorable ser viuda en los tiempos de Jesús y para atrás, ¿no? Y bueno, varios siglos adelante también la situación de la viuda es una situación
muy mala. ¿Por qué? Porque acuérdese que el mundo antiguo es un mundo muy rudo. Nosotros vivimos en la posmodernidad y en una etapa avanzada de la época industrial, y por eso es que la mujer trabaja hoy, porque muchos trabajos no requieren de fuerza física. Antes de la revolución industrial, la mujer no podía entrar al mundo laboral que remuneraba bien. ¿Por qué? Porque se requería mucha fuerza física para ese tipo de trabajos, ¿no? Estamos hablando siglos XVIII, XVII, XVI y para atrás. Si nos remontamos a los tiempos de Jesús y los tiempos del inicio de la iglesia, pues es todavía peor. Mire, la principal fuente de riqueza en este tiempo es la tierra. Aquellos que son terratenientes son las personas que tienen recursos, ¿no? Pero si uno no tiene tierra, en ese tiempo uno podía vender su fuerza de trabajo. ¿En qué? En el campo. Podía aprender algún oficio y con eso pues adquiría su ingreso, pero las actividades agrícolas todavía en los pueblos requieren de mucha fuerza física. No es fácil ni la ganadería, ni la agricultura, ni los oficios, y en este tiempo todavía menos, porque mire, si usted va a un taller de carpintería, ahorita ya hay muchas herramientas eléctricas. El hierro y el acero pues son materiales de nuestra vida cotidiana. En este tiempo los objetos de acero o de hierro son un lujo, porque no crea que es fácil obtenerlos, no es fácil producirlos y no es fácil pagarlos. Entonces, todo se hace de una manera muy rudimentaria, y para hacer este tipo de trabajos pues solamente la fuerza del hombre es suficiente. Entonces la mujer no puede entrar a ninguna de las actividades económicas que permiten que una persona sea autosuficiente, ni siquiera la ganadería. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de que se manejan varias cabezas de ganado, del que usted quiera, ¿no? De ya sea cabras, ovejas, reses, que son los de Israel, pero en el mundo pagano pues ahí sí hay cerdo y demás. Pero la ganadería implica pasar varios meses a la intemperie, día y noche. Los pastores tienen una temporada en la que salen al campo en tiempo de lluvias y tienen que pasar en el campo la mañana, la tarde y la noche, duermen ahí, y tienen que tener la capacidad de proteger a las ovejas o a las reses o a las cabras de los depredadores y de los ladrones. Entonces, pues esos tampoco son trabajos aptos para la mujer. Y cuando la mujer perdía a su marido y no tenía hijos o no tenía nietos, o sus familiares, no había familiares a su alrededor, sí se encontraba en una condición muy vulnerable, porque lo único que le quedaba era mendigar. Y uno dice, bueno, ¿y no podían tejer o cosas así? No, porque la manufactura de ropa era algo que realizaban las personas pudientes, o sea, la lana costaba mucho dinero. El algodón es de aquí de América, entonces no había algodón, el lino era caro, entonces no era algo a lo que uno pudiera tener acceso tan fácilmente, ¿no? Como para poner tu negocio de ropa, ¿no? El mundo antiguo era muy distinto al mundo actual. Entonces, lo único que le quedaba a una mujer en esta situación era mendigar. Y ya comentamos que el mundo antiguo no es precisamente un mundo bondadoso, ¿no? Mendigar no garantizaba
que iba a obtener la persona ese día lo suficiente para comprar algo de comer. Entonces, muchas viudas en el mundo antiguo morían de hambre. Y pues aquí, en este caso, en el caso de estas viudas en verdadera necesidad, ahí sí se les iba a apoyar. Vamos a seguir viendo. Vamos al versículo 4, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 5. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Vamos al versículo 8, sáltese por favor ahí al versículo 8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y sáltese al versículo 16. Dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Miren, aquí es en donde el apóstol Pablo va a empezar a hacer una diferenciación entre quién de verdad necesita ayuda y quién no. En el caso particular de la iglesia de Éfeso, Pablo le dice a Timoteo, si hay alguna que haya muerto su esposo, pero tiene hijos o tiene nietos, que ellos se hagan cargo, porque eso era lo común en ese tiempo. Y bueno, hasta la fecha, ¿no? Las dos instituciones más importantes de nuestra sociedad occidental para hacerle frente a las problemáticas son la iglesia y la familia. Y el apóstol Pablo le está diciendo, si tienen hijos o tienen parientes cercanos, que acudan a ellos, que ellos se hagan responsables. ¿Por qué? Porque, sobre todo si son creyentes, ¿no? Pero si no son creyentes también. Ahorita le explico por qué si no son creyentes también, pero en caso de los creyentes, ahí tenemos una instrucción de ver por nuestros padres y bueno, en su caso, por nuestros abuelos, desde la ley de Moisés, desde los 10 mandamientos. ¿Se acuerda cuál es el primer mandamiento con promesa? Sí, Éxodo capítulo 20, versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Desde ahí el Señor nos da esta instrucción, ¿no?, a todos los hijos, de honrar a nuestros padres en el tiempo de su necesidad, cuando ellos no tienen los medios para sostenerse. Y por eso el apóstol Pablo les dice: si tienen esta condición, no les ayudes. Sus hijos y sus nietos tienen que aprender a cumplir con este mandamiento. Si no, ¿qué les dice ahí? Están negando la fe. Y en el caso de los que no son creyentes, sus hijos o sus nietos también. ¿Por qué? Porque ahí lo que están violando es la ley natural. Mire, en este tiempo sucedía algo que es semejante, bueno, no es tan semejante, ¿no? Pero los paganos, los que no eran cristianos, pues tenían una cierta moralidad también, ¿no? Y un protocolo a seguir cuando el papá moría y la mamá quedaba viva. Si la mujer todavía era joven, es decir, si su marido había muerto cuando ella estaba en su juventud y tenía pues hijos pequeños, lo que regularmente sucedía era que si su papá seguía vivo, ella volvía a casa de su padre. Y el padre de familia pues se encargaba de ver por sus necesidades y pues
buscarle otro marido. ¿Por qué? Porque una mujer joven por lo general busca casarse otra vez, ¿no? Entonces eso era lo que sucedía. Si no estaba vivo ya el papá y tenía hermanos mayores, o bueno, hermanos varones, ellos eran los que la acogían y pues veían por cubrir sus gastos, y si había algún galán por ahí que le gustara, pues se casaban otra vez y pues regresaba pues ya regresaba a su vida de casada, ¿no? Si no había hermanos o tenía hijos ya en la etapa productiva, o sea, hijos que ya tenían su propia familia y que podían sostenerse a sí mismos, o que no se habían casado todavía, pero ya estaban con la capacidad de sostenerse, pues ellos eran los que se encargaban de ver por su mamá. ¿Sabe que el Señor Jesús se hizo cargo de María por varios años, económicamente? ¿Y cómo cree que le hizo? Trabajando de carpintero. Así era en ese tiempo. ¿Por qué? Porque en Derecho nos decían, cuando estaba en la Facultad de Derecho, que es la ley natural, es lo que enseña la ley natural, ¿no? Ver por tus padres. Y bueno, esta sociedad inmisericordia entendía este tipo de principios y decía, bueno, pues vamos a ver cómo le ayudamos a mamá, ¿no? O a la abuela. Y por eso Pablo le dice a Timoteo que ellos cumplan con sus responsabilidades. Hay quienes pueden decir, bueno, es que las relaciones familiares están muy rotas. Pues este es el tiempo de buscar sanarlas. No sabemos por qué puede haber los problemas familiares, pero se debe de buscar y aprovechar estas oportunidades, estas ocasiones para sanar las relaciones familiares. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Tú no puedes darle esa carga a la iglesia, porque ¿sabes algo? Hay quienes lo necesitan más. Y vamos a ver que sí hay gente que lo necesita más, porque hay personas, en el caso de la iglesia de Éfeso, que sí se habían quedado totalmente desamparadas. Podían ser extranjeros que se habían ido a vivir a Éfeso y no tenían familiares ahí, o personas que tuvieron una verdadera tragedia en la que mueren el varón y los hijos. Por ejemplo, eso pasaba en las guerras. Cuando hay guerras, pues el rey simplemente, o el responsable de la ciudad, decía: todos los hombres se me van a la armería, les vamos a dar sus protecciones, un escudo, un arma, una lanza, una coraza, y se vienen todos a pelear. Y pues en una batalla podía morir toda la población masculina de una familia, y ahí pues una mujer sí se quedaba totalmente desamparada porque moría su padre, su esposo, sus hermanos. Y Pablo le dice: ok, ahí vamos a tomar otro tipo de consideración, pero si tienen hijos o nietos que pueden hacerse cargo de ellos, que la familia haga su trabajo. La familia también tiene una responsabilidad, ¿no? No le corresponde ahí a la iglesia. Mire, hay algo muy particular en el versículo 16. En el versículo 16 dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que los mantenga. Y fíjese lo que dice después: y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. ¿Por qué esto es tan interesante? Porque ahí el apóstol Pablo nos enseña claramente que las iglesias no son lugares con recursos económicos infinitos. Las iglesias que operan de acuerdo a los principios bíblicos, a los principios señalados por la Escritura, siempre van a ser sostenidas por el Señor con lo suficiente.
siempre, porque Dios es fiel, pero nunca van a ser lugares de recursos económicos infinitos, no lo son. Si usted llega a platicar con algún pastor de una iglesia que se maneja bien, de acuerdo a la palabra y a sus finanzas, pues, y le pregunta que si debe de ser cuidadoso con los recursos de la iglesia, le va a decir que sí. ¿Por qué? Porque no son infinitos y se tienen que emplear sabiamente. ¿Por qué? Porque la renta, por ejemplo, en nuestro caso, pues cuesta y no la dejan de cobrar. Los recibos de luz y agua no dejan de llegar. Se requieren hacer trabajos de mantenimiento, se requiere pues comprar cosas para la higiene y demás. Todos nos lo cobran, ¿no? No hay alguien que llega y nos dice, les regalo el papel sanitario o el cloro para hacer la limpieza. No, se tienen que administrar y a veces sobra para bendecir gente, sí, a veces no, pero ese dinero se debe de utilizar para el que de verdad está en necesidad. Y aquí hemos tenido pues misiones en las que hemos ayudado a verdaderos necesitados. Si usted llegó a ir a las visitas de los asilos de ancianos, al asilo de ancianos, pues yo creo que se llevó una visión bastante impactante, ¿no? Porque ese asilo al que se iba el Cristo abandonado, pues fíjese nada más el nombre que tenía, ¿no? Ahí estaba, pues ancianitos totalmente abandonados y desamparados. Los niños de la casa hogar están en una condición pues muy triste también, son personas en verdadera necesidad. Recuerdo en otras ocasiones, no aquí, pero en otras iglesias llegué a ver un programa que se llamaba Un Kilo de Ayuda y bueno, se hacían despensas para ayudar a personas que estaban en los cinturones de pobreza de la ciudad. ¿Ha ido a los cinturones de pobreza de la ciudad? Un tiempo, en un año, no recuerdo bien qué año fue, hicimos aquí una ofrenda para llevarle cobijas a la colonia del Durazno. Eso fue hace ya varios años. Y cuando las fuimos a entregar, se le apachurra a uno el corazón, porque eran casas pues de cartón o de madera. Ese invierno en particular fue un invierno bastante frío y no se me olvida que ya cuando nos íbamos llegó un niñito a decirnos, ¿tendrán alguna cobija más? Y pues gracias a Dios teníamos dos. Y le digo, sí, hijo, pues, ¿para qué? Mi papá fue el que le dijo, hijo, ¿no? Yo no. Y le dice, ¿para qué? ¿Quién lo ocupa? Dice, mi abuelita. Y nos enseña su casa, ¿no? Señala hacia su casa. Y pues la casa era de madera, pero no tenía vigas. Y dice, es que en la noche entra muy fuerte el frío. Y mi abuelita dijo que pues le ayudaría mucho una de estas cobijas. Y pues pues con gusto se las dimos, ¿no? Estas son personas con verdadera necesidad y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a ellos sí ayúdanles, pero a los que no están en verdadera necesidad, no. Tienes que ser sabio en esta situación. Y vamos al versículo 11, porque aquí hay otros detalles que el apóstol Pablo va a dar. En el versículo 11 dice, pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas,
sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Aquí el apóstol Pablo le va a decir: Timoteo, si son viudas jóvenes, no les ayudes. ¿Por qué? Ya platicamos, ¿no?, cuál era el modo de operar de este tiempo. Una viuda joven que todavía tiene a su padre de familia vivo, en el mundo pagano, mundano, regresaba con él y él se hacía cargo, ¿no?, o se iba con sus hermanos. Y una vez que pasaba el tiempo de duelo, pues se empezaba a buscar pretendientes y se volvían a casar. Las viudas en sí, pues también se querían volver a casar. Es la mejor condición en la que el ser humano puede estar, casado. Y pues en ese tiempo el matrimonio era visto como una bendición. Mire, es algo muy triste ver que los grupos radicales del feminismo presentan al matrimonio como la peor cosa que le puede pasar a la mujer. ¿Sabe que las tasas de depresión y de inconformidad en las mujeres solteras, adultas, son las más altas? Eso es algo muy, muy común. ¿Por qué? Porque la condición del matrimonio es la mejor condición. Por eso, ¿qué dijo el Señor cuando vio a Adán solo? No está bien que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, pues en ese tiempo el matrimonio era visto como una enorme bendición, y las mujeres, si quedaban viudas y estaban en una edad todavía casadera, decían: pues, papá, me quiero casar otra vez, o a sus hermanos: oye, me quiero casar otra vez, y se buscaba una pareja, ¿no? Pero en la iglesia de Éfeso, fíjese lo que pasó. Cuando quedaba una viuda joven, la familia decía que se haga cargo la iglesia. En lugar de ellos decir: ok, vente a la casa, padres de familia y hermanos, ¿no? E incluso los hijos decían, en lugar de decirle: mamá o hija o hermana, vente, vamos a operar como todo el mundo opera, decían: no, que la iglesia la mantenga. Y lo hacían. O sea, cuando Timoteo llega, esa es la situación ante la que está presente, ¿no? Que hay viudas que están jóvenes, que todavía se pueden casar, que no tienen hijos algunas, y que la iglesia las está manteniendo, y el padre de familia feliz porque la iglesia la mantiene, los hermanos felices porque la iglesia la mantiene, los hijos felices porque la iglesia la mantiene. Y Pablo: eso no puede ser, Timoteo. Así no funcionan las cosas. ¿Y sabe qué? La cosa se ponía peor porque pues no tenían ninguna responsabilidad estas viudas, y pues iban de casa en casa con los miembros de la congregación, y empezaron a ser personas chismosas y a generar problemas dentro de la misma iglesia. El chisme siempre genera destrucción, el chisme siempre hace daños, y pues eso es lo que empezó a suceder. Y dice Timoteo: oye, tienes que parar esto, no puede seguir funcionando la cosa así, tienes que poner orden. A ellas no les vas a ayudar, no las puedes ayudar. Y aunque aquí se hace referencia a las viudas jóvenes, hay principios que son aplicables a todos los jóvenes en general. Hay que entender a qué se refiere aquí la palabra joven. No se refiere a alguien que está en la adolescencia o que está en sus 20s o en sus 30s.
en sus 40 no, se refiere a toda persona que está en su etapa productiva, que puede trabajar y se puede sostener a sí mismo. La iglesia no debe de apoyar a aquellos jóvenes que tienen la capacidad de trabajar y sostenerse. Hay casos en los que sí, cuando hay tragedias muy grandes que le pueden suceder a los jóvenes, ahí sí. Pero si pueden trabajar, el apóstol Pablo ya había dado instrucciones sobre esto. Acompáñame a ver qué dijo el apóstol Pablo sobre esto en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 10 al 12. Ahí dijo el apóstol Pablo: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Mire, el Señor se goza cuando nos ve trabajando y nos bendice cuando trabajamos y le echamos ganas. Es una de las cosas que de verdad le agradan al Señor. Al Señor le agrada que usted trabaje, y si se esfuerza, Él le va a abrir puertas y le va a prosperar. También, ¿sabe de quién se desagrada? De los que no trabajan. El Señor jamás se ha agradado de las personas ociosas. Y aquí vimos en el caso de estas viudas jóvenes que como podían dedicarse al ocio, ¿qué empezaron a hacer? A entremeterse en lo ajeno y a hacer chismes, a generar conflictos dentro de la iglesia. Y fíjese cómo aquí, en lo que leímos en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, se nos enseña lo mismo en el versículo 10, en el 11, dice: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Es lo que sucede con las personas que no tienen una ocupación. Se empiezan a meter en los problemas de otras personas y en lugar de solucionarlos, ¿qué hacen? Los hacen más grandes. Y por eso el apóstol Pablo les dijo: si pueden trabajar, pónganse a trabajar. ¿Qué hacían estos de Tesalonicenses? Se invitaban a comer a las casas de los hermanos, y el lunes iban a una casa, el martes con otra, y ahí escuchaban de todo y contaban la vida al del miércoles le contaban la vida del lunes, y así, pues eso generó problemas. Entonces el apóstol Pablo les dice: no está bien que estén buscando que los hermanos los mantengan. Pónganse a trabajar, si pueden, pónganse a trabajar y obtengan su propio pan, y vamos a acabar con este tipo de problemas. Entonces, estas son las personas a las que no se les debe de apoyar económicamente, y al final le voy a dar un ejemplo práctico de por qué no se hace. Los que tienen familia que les puede ayudar, porque ellos son los primeros que deben de ayudarles, y aquellos que pueden trabajar, la familia debe de buscar sostenerles, y si ellos se pueden sostener, pues tienen que echarle ganas también a sostenerse. Pero hay a quienes sí se les debe de ayudar, y el apóstol Pablo ahí lo va a decir. En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 5, dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y en oraciones noche y día. Sáltese al versículo 9, por favor.
sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Aquí nos presentan la situación extrema de necesidad en este tiempo. El apóstol Pablo dice: Timoteo, si hay alguna viuda que no tiene parientes, que tiene más de 60 años, es decir, que ya no tiene ninguna posibilidad de casarle y tiene buen testimonio, eso es importante también, y tiene buen testimonio, a ella sí ayudan. Merece que se le apoye, no tiene ninguna forma de sostenerse y es una hermana nuestra, ¿no? Y ha mostrado con evidencias a lo largo de los años que tiene una fe genuina. Con ella no tengas problema, con ellas, ayúdales. Y déjele platico por qué el Señor, con un ejemplo de la vida, más reciente, esto es el siglo I después de Cristo, pero hubo un ejemplo muy ilustrativo de por qué la iglesia debe de promover que las familias apoyen y que las personas se pongan a trabajar. Cuando no lo hace, se generan crisis económicas reales. Mire, cuando no se siguen estos principios y la iglesia no se administra bien, genera una cultura de flojera y de ociosidad. Y eso trae consecuencias muy negativas, porque si van a venir personas a decir: pues es que aquí nos mantienen, y no se ponen a trabajar. Cuando inició la reforma, Alemania y Suiza fueron de los países donde inicialmente fue más fuerte la reforma, y en Suiza se dio una situación bien especial ahí en el siglo XVI, porque los reformadores ahí les empezaron a decir a los miembros de la iglesia que no estaba tan bien dar limosnas a los mendigos, ¿no? Les decían: hay una solución mejor. Vamos a ponernos a ser productivos, vamos a abrir fuentes de empleo, páguenle bien. A los empresarios cristianos les dice: hagan crecer sus fábricas, hagan crecer sus talleres y páguenle bien a la gente. Si ustedes le pagan bien a la gente, no van a tener por qué robar, no van a tener por qué mendigar y vamos a prosperar. Y pues Dios mueve también el corazón de las personas ahí en Suiza y eso se ponen a hacer, se ponen a trabajar como Dios señala. Una vez vi un documental sobre los cambios que hubo en Suiza por la reforma. Antes de la reforma tenían, si no mal recuerdo, 67 fiestas religiosas al año que eran suspensión de labores. Y el que está haciendo el documental decía: los suizos antes de la reforma tenían un día de asueto cada 3 días al año y aparte el domingo. ¿Cómo cree que era la producción? Pues baja. Y llegan los reformadores y dicen: hey, no, hay que trabajar, ¿no? Y reducen en la mayoría de los casos a 15 suspensiones al año, en los casos más extremos a 7. ¿Y qué cree que pasa con esos lugares donde trabajan más? Prosperan más. Y empiezan a aplicar así varios principios bíblicos y las ciudades protestantes de Suiza se convierten en ciudades muy seguras porque no hay robos, no hay homicidios y hay mucha producción. Y al mismo tiempo, en Francia hay un proceso de
de recatolización muy, muy fuerte. Y la Iglesia Católica se entera de lo que está sucediendo en Suiza y en las ciudades alemanas y dice: yo le voy a enseñar a los protestantes cómo se hacen las cosas. Y el obispo de Lyon, en Francia, hace un llamado general en toda Francia y les dice: el obispado de Lyon le abre las puertas a todos los mendigos y pobres de Francia para que se vengan aquí. Nosotros les vamos a dar dónde comer, más bien qué comer, qué vestir y dónde alojarse. ¿Y usted cree que contestaron al llamado los pobres y los mendigos? Claro. Y en caravanas se fueron a la ciudad de Lyon. El obispo tenía este compromiso, hizo senadores, hizo hospicios, los recibió, le duró un año. Al cabo de un año, la ciudad de Lyon se tuvo que declarar en bancarrota y tuvo que expulsar a los pobres y a los mendigos, porque no iban con la intención de trabajar. O sea, el obispo de Lyon les dijo: aquí hay hotel y comida, vénganse, no tienen que trabajar. Pues se fueron y dijeron: si no hay que trabajar, nos van a dar de comer, nos van a dar donde dormir, está súper bien, pero no aguanta eso económicamente, es imposible. Y así vemos a una ciudad en quiebra y a otras ciudades que siguen los principios del Señor, que ayudaron al necesitado también, porque no crea que dejó de haber necesitados. Hay 1001 tragedias que pueden suceder, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo, si había un incendio, pues la gente se quedaba sin taller y sin lugares donde vivir. ¿Y qué hacían las iglesias? Ok, nosotros les ayudamos y les vamos a apoyar para reconstruir la casa o reconstruir el taller, pero son situaciones extremas, ¿no? Donde se requiere ayuda, y la iglesia allí ayuda, pero no puede la iglesia permitir ni promover una cultura de ingratitud, porque no ayudar a los padres es ingratitud e ir en contra de un mandamiento dado por Dios, ni puede promover una cultura de flojera. La condición óptima del hombre es ponerse a trabajar. Bien, vamos a orar. Bendito Padre, gracias por darnos más de tu sabiduría. Gracias por mostrarnos cada vez más de tu palabra. Señor, vivimos en tiempos complicados, sí, donde debemos demostrar tu amor, sí, pero ayúdanos a ser sabios también, porque no es correcto que nosotros tengamos actitudes que van en contra de lo que tú esperas de nosotros. No es correcto que promovamos cosas que van en contra de los principios bíblicos, pero sí es correcto que bendigamos a muchas personas, y hay muchas personas en verdadera necesidad. Señor, ayúdanos a hacer una muestra de tu amor para con aquellos que sí lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a bendecir a aquel que sí le falta el pan, a aquel que sí le falta el vestido, a aquel que está completamente solo y abandonado, porque a ellos sí nos llamaste a ayudarles. Y estamos seguros que cuando acabe este tiempo en el que nos tenemos que distanciar, tú nos vas a llevar otra vez a bendecir al que menos tiene, al verdadero necesitado. Y ahorita también quieres que lo hagamos, pero tú conoces nuestras limitaciones, pero ayúdanos a ser sabios, Señor, a discernir para no caer en errores como cayó la iglesia de Éfeso. Te pedimos que tú estés con nosotros y nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Pues
pues el Señor le bendiga mucho, hermano, y que tenga una semana llena de bendición, que el Señor le use también para bendecir a otros. Y recuerden nuestras reuniones el próximo miércoles a las 7 de la noche. El viernes tenemos nuestra oración a las 11, los jóvenes a las 7 de la tarde y el domingo a las 11. Le pido por favor que sí esté orando mire, la hermana Mari sí requiere mucho de nuestra oración, entonces de corazón como miembros de la iglesia le pido que estén orando por ella y su familia. Su situación no es nada sencilla y tenemos más hermanos en necesidad. Esté orando también por ellos. Estamos para esto, ¿no? Para apoyarnos y mire, Dios escucha sus oraciones y Dios puede obrar soberanamente. Entonces se lo encargo mucho y pues que el Señor le bendiga.